muy buenos días. Bienvenidos a todos al Museo Amparo. Nos da mucho gusto recibirlos en este espacio, en el marco de la exposición Lu Viani, Francisco Toledo y la fotografía. El día de hoy tenemos la gran fortuna de contar con nosotros, con Alejandro Castellanos, el curador de esta exposición, quien nos va a acompañar en este diálogo especial para universitarios que sabemos que vienen de diferentes instituciones en la ciudad y que hoy tendremos la oportunidad de conocer con él un recorrido por la fotografía en México. Alejandro Castellanos Cadena es investigador, curador, editor y profesor. Estudió en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Ha publicado ensayos en libros, catálogos, coordinado diversas exposiciones, así como encuentros sobre fotografía e investigación artística. Actualmente es investigador del CENIDIAP INBA y colabora con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca, para desarrollar el proyecto de formación, investigación y difusión, colección en vivo. Y, por supuesto, es curador de la muestra que tenemos hoy la fortuna de tener aquí en el museo. Vamos a dar paso a nuestro diálogo. Al final tendremos oportunidad de un espacio para preguntas y respuestas. Y al finalizar también tendremos la oportunidad de recorrer la exposición en sus 3 galerías, acompañados por el curador y el equipo educativo del museo, dependiendo del número de personas que deseen participar en la actividad. Estamos también transmitiendo en vivo por Zoom para los alumnos de algunas otras instituciones que se conectan con nosotros y que estarán espero también participando activamente en preguntas y respuestas que iremos compartiendo aquí en este espacio. Pues muchas gracias, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Museo Amparo por esta actividad. Ahora estoy muy contento de verlos a todos ustedes. Hace 40 años yo estaría ya de aquel lado. Sin duda para mí es realmente un motivo de celebración tener esta actividad, porque una de las cosas que uno hace cuando trabaja esto que les voy a mostrar es precisamente pensar, no necesariamente en cada persona, pero sí en que va dirigida a un público. Pues el trabajo que uno hace es para los demás. Ver a todos ustedes aquí es reconfortante en ese sentido, porque esta exposición que vamos a ver el día de hoy es un trabajo de largo plazo, digamos de largo alcance también. Y lo que yo les voy a mostrar es más que un recorrido por la fotografía en México, que es algo muy grande, una especie de backstage, cómo se hizo esta exposición, qué sentido tiene, cuál es la idea que está detrás y cómo se produjo la exposición. Obviamente esto tiene mucho que ver con el tema, ¿no? De la fotografía en México. Seguramente varios de ustedes son estudiantes de carreras de comunicación o incluso quizás de fotografía, periodismo y este tipo de actividades que son las que normalmente digamos, se relacionan con la imagen fotográfica. Esta exposición, que es un proceso de largo alcance, como les decía, voy a empezar a pasar algunas imágenes y quiero empezar al revés de cómo está la exposición. Esta es y lo hago así porque finalmente el tema que para mí fue muy importante, muy necesario destacar de este proyecto es la manera en que el maestro Francisco Toledo ha generado algo que yo he comentado ya en otras ocasiones con motivo de esa exposición, que es que él, pienso yo, que es el artista que más ha influido, que más ha aportado a la fotografía en México, cuando menos en los últimos 25 años, si no es que más tiempo. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos ahora aquí haciendo, la formación, la educación. Por eso empiezo por el final de la exposición, porque el final de la exposición tiene que ver con cómo el proyecto que él llevó a cabo con la fotografía ha influido mucho en la formación de nuevas generaciones. De hecho, esta es una serie de imágenes de una revista que es de la Universidad Veracruzana, que quizás alguno de ustedes conoce, que se llama La Palabra y el Hombre. Un número reciente de esta revista se dedicó a un portafolio precisamente de la última parte de la exposición. Decidimos hacerlo así precisamente para presentar autores jóvenes, autores emergentes, como se dice ahora, de alguna u otra forma pasaron por los proyectos formativos del maestro Toledo. En un momento dado
se realizan tanto en el Centro de las Artes de San Agustín como en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Vamos a ir viendo esto un poco más adelante, pero me pareció interesante mostrarles esto porque ahí están precisamente varios, Karina Juárez, Mariela Sancari, Jorge Santiago, Citlali Fabián, ¿no? Que son las autoras de estas imágenes, la portada, con precisamente la imagen que ha sido emblemática para todo el proyecto de esta exposición, que es la imagen que tomó Graciela Iturbide, una de las fotógrafas más importantes del mundo. Hay algo que siempre comento y que yo creo que es muy importante referir en México, porque hay un premio en fotografía que es el premio más importante, el premio Hasselblad, que se da en Suecia. Es como el Nobel de la fotografía. O sea, tiene ese alcance. Hay dos mexicanos que lo han ganado, don Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide. En ninguna otra actividad en México tendríamos dos premios Nobel, pero en la fotografía los tenemos y eso tiene un significado muy amplio, muy grande, creo, en el campo no solo de la fotografía, sino de la cultura en México. Nos dice algo que es creo que muy significativo y es el alcance que tiene la fotografía dentro de nuestra cultura. De ahí es la idea de esta exposición también y yo creo que de ahí es de donde precisamente el maestro Toledo tuvo esta afortunada misión de dirigir un proyecto que ha dado estos frutos y que para mí ha sido, como les decía, muy importante. Esta es una presentación que se hizo de esta revista en el colegio preparatorio en Jalapa, ¿no? Donde fueron jóvenes, más jóvenes, ¿no? Estudiantes de secundaria que asistieron a esta presentación. Y esto está también relacionado con, aquí están presentes algunas de las salas, no sé si ustedes ya visitaron la exposición, si no al final van a ver esto. Esta es precisamente la última parte de la exposición donde están varias de las piezas que se publicaron en esta revista. Y esto lo traigo aquí por esto. Todos estos son autores que están entre los 20, 30, 40 años ahora, ¿no? O sea, ya están en plena etapa de madurez, produciendo trabajos muy valiosos y muy representativos de lo que es su generación. Y algunos de ellos, como el caso de Citlali Fabián o Yael Martínez, ahora incluso forman parte ya de un escenario internacional de la fotografía, ¿no? Citlali Fabián, que es la chica que está arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, ahora acaba de ser nombrada jurado de WordPress Photo, que es el concurso internacional de fotografía más importante en el campo de la fotografía documental. Y Yael Martínez ahora está nominado en una agencia, la agencia de fotografía más importante del mundo, que se llama Magnum, que fue fundada hace ya una buena cantidad de años por fotógrafos, entre algunos de los que están aquí en la exposición, como Cartier-Bresson, Henry Cartier-Bresson. Yael Martínez, de hecho, se formó en buena medida en Oaxaca. Él es de Guerrero, así como Citlali es también de Oaxaca. Citlali es de Yalalac, pero ahora vive en Londres. Y esto lo traigo aquí precisamente para darnos una idea de esto que les comentaba, ¿no? Que tanto esta actividad que se ha desarrollado a raíz del impulso que le dio el maestro Toledo a la educación ha tenido estos alcances, tiene estos alcances, ¿no? Afortunadamente. De hecho, ahí está otro de los autores, que esta imagen como muy representativa de algo que también en el proceso de la exposición para mí, como les digo, duró varios años, fue muy importante, muy interesante reconocer algo que yo había vivido un poquito de niño, porque mi padre es de Oaxaca, pero yo crecí en la Ciudad de México y Oaxaca es un universo, es una constelación de comunidades muy compleja, muy diversa. Entre ellas está Guelatao. Guelatao es un pueblo pequeño, aproximadamente 500 habitantes, según tengo entendido, pero cada año se realiza ahí una copa de básquetbol, es la Copa Benito Juárez. Guelatao, a pesar de ese tamaño del pueblo, tiene varias canchas de básquetbol y un estadio para 2.500 personas que van cada año a la Copa Benito Juárez, que es un evento que tiene mucho que ver con la cultura de la Sierra Norte de Oaxaca, donde, como seguramente saben, es montaña. De hecho, Oaxaca tiene mucha montaña, ¿no? Pero la Sierra Norte en particular tiene más que otros. Y
ahí precisamente el básquetbol es lo que hace que muchos jóvenes se conecten entre sí, y no solo en el caso de la región de la Sierra Norte, sino con California, ¿no? Esa copa, de hecho, Jorge Santiago, que es uno de los fotógrafos de la camisa de cuadros, creció él en Guelatao, y después hizo una serie que se presentó en una exposición que se llama Identidad en Juego. Y ahí en la foto de la derecha precisamente están varios de estos jóvenes que han pasado por esta formación que les he estado comentando, ¿no? Citlali Fabián, de hecho, es la que está en la parte de abajo. Adriana Chávez, que fue directora del Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Gina Mejía, Eleuterio Chagat y Jorge Santiago, entre otros de los que están ahí, que es precisamente una pequeña muestra de esto que les estoy comentando, ¿no? Esta fue la presentación que se dio de esta exposición en 2017. Precisamente Jorge me invitó a colaborar con él en la curaduría. Y esto tiene que ver con algo que pasó antes, muchos años antes, cuando él era adolescente. Jorge participó en un taller que llevó una fotógrafa en Guelatao. Esta fotógrafa desgraciadamente falleció muy joven, no hace mucho tiempo, se llamó Mariana Rosenberg, y ella pudo desarrollar en Guelatao un taller que fue muy importante en cuanto a darle un giro a la manera en que se produce la fotografía en las comunidades, ¿no? Dándole a las personas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos que vivían en esta comunidad, el espacio y el tiempo y las condiciones también para que después pudieran desarrollarse, si era su interés, ¿no? En el caso de la fotografía, como es el caso de Jorge Santiago, una fotógrafa que ahora es cineasta también, Luna Marán, ahora precisamente lleva a cabo, además de su propio trabajo como cineasta, talleres en el mismo sentido en las comunidades de la Sierra Norte, en un proyecto que se llama Campamento Audiovisual Itinerante. Y esta exposición que se presentó en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México en 2003, luego se presentó en Oaxaca, mostraba el trabajo de estos niños o adolescentes, ¿no? De ese momento, que después, pues como les digo, fueron desarrollando su trabajo. Esta foto ya la había mostrado antes, pero un poco se las pongo porque ahí está el maestro Toledo, muy joven, aproximadamente 30 años, se supone. Se ve más joven todavía, pero se supone que está tomada en ese periodo más o menos, y está con dos de sus amigos, Víctor de la Cruz y Víctor Manuel Estudillo. Es parte de un libro que precisamente refleja los ensayos, los textos que escribió Víctor de la Cruz, un intelectual zapoteco muy, muy importante, que fue un maestro precisamente de zapoteco en Juchitán, que es donde se inició todo este proceso hace ya 50 años más o menos. O sea, seguramente casi nadie de los que estamos aquí bueno, ustedes no habían nacido. Y hay que pensar esto, medio siglo atrás empezó a desarrollarse esto que ahora pues, es lo que estamos viendo, los alcances que ha tenido. Y en buena medida tiene que ver con un movimiento social y político que se desarrolló en Juchitán en ese momento, que tiene que ver con el primer ayuntamiento que ganó la izquierda en México. Hay un video, una entrevista que le hicieron a Carlos Monsiváis, que fue un muy cercano amigo de Francisco Toledo, en donde él dice algo que me parece muy significativo. Él dice, Francisco Toledo abrió una nueva manera de pensar el patrimonio, de consolidar esta idea desde la izquierda cultural, con una idea que tenía que ver con, desde la sociedad civil, propiciar lo que estamos comentando ahora. Y esto es creo que muy significativo porque digamos que refleja algo que viene de Juchitán, que es un sentido de autonomía, ¿no? En relación con la cultura, con la vida cotidiana, que después va a reflejarse en todo lo que estamos viendo hoy, lo que está en la exposición. O sea, es de ahí, esa es la raíz de todo esto. Y estos jóvenes de ese tiempo fueron los que empezaron a generar esto. No, no es por nada que lo pongo aquí, porque precisamente es como pensando en que ustedes se vean en ese espejo, ¿no? Que piensen precisamente los alcances que puede tener su visión del mundo si tienen el valor o la fortuna o las condiciones, pero sobre todo la constancia que el maestro Toledo tuvo para desarrollar esto, porque eso lo menciona también Carlos Monsiváis, ¿no? Cómo
él no solo fundó instituciones, sino que las mantuvo y él mantuvo una cercanía con ellas constante, que es la que ahora desarrollan quienes están a cargo de ellas. Pero todo comienza en un momento en que digo, perdón, en el que el maestro Toledo, siendo adolescente, visita o está en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y conoce este catálogo que está en la exposición precisamente por eso, porque este catálogo es de la obra de don Manuel Álvarez Bravo y se editó en 1945, más o menos en los 50 es que él lo vio en Oaxaca. El catálogo tiene una serie de imágenes de don Manuel que fueron las que le hicieron pensar al maestro Toledo que la fotografía podía ser un arte, que podía dar una referencia mucho mayor de la que habitualmente pensamos en relación a este tipo de imágenes. Y esa relación que él mantuvo con don Manuel durante buena parte de su vida, don Manuel es el fotógrafo mexicano más importante, no solo en relación, y no solo de México, sino de América Latina. Es un fotógrafo que vivió 100 años, hace 100 años, hace 20 años más o menos, en 2002 falleció don Manuel, pero para quienes venimos de generaciones anteriores es una referencia insustituible, no solo en la fotografía, en el campo de la cultura en México. Es un hombre que logró trascender la visión de México a través de la fotografía e insertar su manera de ver y su visión del mundo en una visión mucho más internacional. Por eso es tan reconocido, es una realidad que es uno de los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía en el mundo. Y aquí está precisamente estas fotos de hecho están en la exposición, y es de una visita que le hizo el maestro Toledo a don Manuel, para que le mostrara una técnica de fotografía que es el cliché ver, que es una técnica en la que se usan negativos pelados y se hace un dibujo sobre ellos y luego se imprimen como si fueran fotografías. Todo esto es obviamente predigital, ¿no? Antes había, bueno, todavía hay, pero ya no es tan fácil conseguirlos, negativos de grandes formatos, ¿no? Que se usaban en cámaras de placas, y por eso es que ahí están trabajando ellos dos con ese tipo de imágenes. Y después el maestro Toledo publicó una entrevista que le hace a don Manuel hablando sobre ese tipo de grabado, digamos. Este vínculo que mantuvieron ellos dos hizo que cuando un grupo de fotógrafos, que es el que está ahí abajo, estaban muy activos a mediados de los 90 en Oaxaca, coincidieran con el interés del maestro Toledo por crear un espacio para la fotografía, que es el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que se fundó en 1996. Esta exposición, de hecho, se hizo con motivo del 25 aniversario que se cumplió en 2021. Afortunadamente ha tenido un recorrido, ¿no? Porque estuvo en la Ciudad de México, luego fue a Guadalajara y luego está aquí en Puebla. Y tiene que ver con celebrar ese 25 aniversario, la exposición también. Y esta es imágenes del espacio donde se fundó este lugar, en el cual se han realizado una cantidad muy importante de exposiciones, y ahorita les voy a mostrar más cosas. Este grupo, de hecho, es quien le hace una carta al maestro Toledo solicitando apoyo para consolidar este lugar. Estos son documentos, forman parte de la investigación que estuvimos haciendo. El proyecto lo comenzamos formalmente en 2016, es decir, ya hace una cierta cantidad de años. Y mucho del trabajo que hicimos previo a la exposición tiene que ver con esto. Por eso hablaba de que en esta presentación lo que me interesa un tanto es mostrar cómo se logra producir una exposición como la que ustedes van a ver o ya vieron. Y una base para hacerlo es sin duda esto, la documentación, las referencias, este tipo de datos que nos permiten visualizar los alcances que tiene un proyecto como el Centro Álvarez Bravo y los inicios del mismo. Es muy significativo ahí cuando uno lee esto, ¿no? Es decir, y es también muy pues, emotivo incluso verlo, porque ahí no había nada, nada de lo que estamos viendo ahora. Es apenas como un sueño, ¿no? Es como decir, queremos hacer esto. Y después de 25 años que se haya logrado lo que se ha logrado, es algo que creo que nos da una idea
de los alcances que pueden tener este tipo de procesos cuando se llevan a cabo con la, digamos, con la calidad, con la pasión, con el interés, con toda la energía que está puesta en ellos. Ahí hablan precisamente de que, en primer lugar, tener un espacio físico, tener un laboratorio fotográfico, organizar talleres, conferencias y seminarios, y luego también crear una fototeca y un banco de imágenes, lo que hay actualmente. Esta fototeca o colección, que es una diferencia importante, es la que le da base a este proyecto de exposición. Esta es precisamente la invitación que se hizo cuando se inauguró el centro fotográfico y un cartel con la imagen esta emblemática de un proyecto que hicimos en 2016, que fue una primera exposición que se presentó en Oaxaca en el centro fotográfico con motivo de los 20 años del centro. Se llamó Universo en el Sur y fue una pequeña selección que, que hicimos. Este es el centro fotográfico en Oaxaca actualmente. Está en el centro histórico y es una casa, pues como pueden ver, muy hermosa, digamos. Es una de las casas. Siempre, eso es algo que también creo que vale la pena comentar. Ha habido varias actividades aquí en Puebla, afortunadamente. Unas de ellas a distancia y otras físicas como esta. Una de ellas fue una plática que pueden ustedes ver en internet. Fue la plática que dio, o conferencia que dio Juan Coronel Rivera, quien hizo una serie de libros, unos libros muy importantes, 4 tomos que recogen la obra o buena parte de la obra del maestro Toledo, que editó el Fomento Cultural Banamex no hace mucho, en 2017. Y Juan, al final de esta plática, dice algo que es, creo que, clave para comprender la obra del maestro Toledo. Dice, él tenía un ojo en el arte, en su práctica como artista, en su labor como artista, pero tenía otro ojo en la comunidad. O sea, no se puede disociar su visión de estas dos formas de pensar, porque él, estas casas donde está el centro fotográfico, donde está el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, eran sus casas, eran de él. Y él las donó precisamente para que se crearan estos espacios. Y no solo esto, sino también impulsó la reconversión del Centro de las Artes de San Agustín, que era una antigua fábrica de textiles a media hora de Oaxaca más o menos, para que ahora sea un centro de arte de los más importantes en México y yo puedo pensar que en el mundo por la manera en que está diseñado, la que está pensado y los alcances que ha tenido. Esta exposición que ustedes tienen aquí en el Museo Amparo recoge precisamente una parte muy pequeña de una colección que formó el maestro Toledo durante un periodo como de 50 años, como les digo, porque él empezó a hacer en Juchitán. Él viajó muy joven de Oaxaca a la Ciudad de México y en la Ciudad de México estuvo muy poco tiempo y se fue a Europa con el dinero que ganó de su primera exposición y pasó como 5 años en Europa, regresó a México y siguió una vida un poco nómada, ¿no? Se estableció por un tiempo en Juchitán, luego se viajó a Nueva York, tenía también otras salidas, pero a partir de los 80 él ya se establece en Oaxaca, más o menos a finales de los 80, en la ciudad de Oaxaca, y ahí empieza a desarrollar todas estas instituciones que les estamos comentando, y ahí es donde también toma lugar, digamos, un espacio como el centro fotográfico para que ahí se depositaran las colecciones que venía formando de fotografía. Y estas colecciones que son, esta colección que es muy valiosa, tiene aproximadamente 100,000 piezas y tiene obra de autores muy importantes como Juan Rulfo, que además de escritor fue fotógrafo, Lola Álvarez Bravo, que es también la fotógrafa mexicana más importante. Pero no solo tiene autores mexicanos, también tiene autores de otros países, en particular de Estados Unidos, o autores que reflejan muy bien los vínculos que han tenido la fotografía internacional con México o con Oaxaca en particular. Y esto también da cuenta de algo que es
muy significativo para pensar en el maestro Toledo. Es algo que es realmente muy impresionante cuando uno lo piensa, porque él es desde Juchitán, de este pueblo en la costa sur de México, no solo veía este lugar, sino veía el universo, veía el mundo. Y es algo que se puede ver en algunas de las conversaciones que él tuvo, ¿no? Por ejemplo, este libro, él dice en algún momento que le significó mucho, es un libro de un fotógrafo francés. Me regreso al anterior. Marie-Hélène Marc es una fotógrafa también fallecida recientemente de Estados Unidos, que durante más de 15 años tuvo un taller en el Centro Fotográfico de Oaxaca. Marie-Hélène Marc es una de las fotógrafas más importantes de fotografía documental en el mundo. Y a su lado está Cartier-Bresson, que también tuvo una exposición en el Centro Fotográfico. Cartier-Bresson es también otro de los fotógrafos más representativos de la fotografía universal. Y esta, de hecho, es una foto que él hizo en Juchitán cuando era muy joven. Viajó a Juchitán, que es un lugar casi, como mítico, ¿no? En muchos sentidos. Pero les comentaba de este libro y es un poco para dar una visión también de cómo pensaba las imágenes el maestro Toledo. Es un libro de un fotógrafo de origen húngaro que vivió en Francia muchos años, Brassai, y es un libro de graffiti. Y el maestro Toledo decía que este libro le significaba mucho porque decía, ¿quién es el autor de esas imágenes? El fotógrafo, el que imprimió estos registros en la piedra o quién es. O sea, finalmente las imágenes circulan y no necesariamente sabemos a veces quién es su autor, pero lo importante es que las imágenes signifiquen algo y no necesariamente en un solo sitio, sino en varios sitios a la vez. Esa visión universal con la que Maestro Toledo veía las cosas es la que transmitió no solo a través de las fotografías que están en la colección y que se ven en exhibiciones, sino en algo que quizás para él era más importante, que era la biblioteca. Los libros que tiene el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, la colección de libros, es la más importante que hay en México para ver fotografía. Es realmente muy, muy impresionante cuando uno va y empieza a ver libros ahí, porque hay libros de autores como Cartier-Bresson, como Kudelka, que forman parte de esta colección. O sea, aquí ustedes van a ver 5 imágenes de estos autores, pero si se van a un libro, ven, y si se van a 10 libros, ven mucho más y ven toda una historia. Y eso es algo que a mí me platicaban precisamente algunos de los fotógrafos que se formaron en estos proyectos. Citlali y Fabián, por ejemplo, precisamente me platicaba un día que para ellos tomar un taller, salirse a la biblioteca, leer el libro de lo que les está hablando el maestro, regresar al taller era una experiencia que les formó de una manera muy distinta a si estuvieran en otro espacio, ¿no? Más formal, digamos. Y en ese aspecto, los libros de esta biblioteca, pues tienen obra de todo el mundo literalmente, ¿no? Por eso es que Graciela Iturbide de México, Boris Mikhailov de Rusia, Raghuveer Singh de la India, Li Shenzhen de China. Es decir, esa visión universal que tenía el maestro Toledo, no solo la proyectaba en las imágenes que se pueden ver, como les digo, en exposiciones, sino en los libros. O sea, visitar esas bibliotecas y ver esos libros de cualquier lugar del mundo, no solo de los lugares más reconocidos, es una experiencia sin duda muy, muy interesante. Voy a la manera en que se produjo la exposición. La exposición, como les decía, se realizó como base, como parte de un programa. Ese fue como el inicio del proyecto que se llamó Colección en Vivo. Este es el cartel que se hizo para convocar a quienes estuvieran interesados en estudiar la colección en un momento dado. Eso fue en 2016. Un año antes ya se había realizado una edición de este programa, pero en ese periodo se invitaron a 4 investigadores. Me invitaron también a mí para hacer pequeñas exposiciones con un grupo que también se formó. Al año siguiente yo les propuse hacer la coordinación, digamos, de un espacio
más específico para desarrollar estudios sobre la colección. Y esto es lo que hicimos, o sea, se formó un grupo. En 2016 estuvimos pues muy activos porque además eran el 20 aniversario del Centro Fotográfico y el 15 aniversario del Centro de las Artes de San Agustín. Y entonces hicimos 2 exposiciones, una en cada lugar, con el grupo que se había formado, que sirvió mucho para intercambiar ideas, eh, porque cuando uno trabaja, como les decía, yo conozco algo de la cultura oaxaqueña, pero es muy distinto cuando uno trabaja directamente con las personas que viven o que han vivido o que tienen pues toda una historia en los lugares en los que uno puede trabajar. Y en ese sentido, pues siempre es enriquecedor hacer esto en diálogo con otras personas. Y eso fue lo que sucedió en este caso, no solo con quienes viven ahí, sino también con quienes han participado o participaron en otro momento en el proyecto, ¿no? En la parte, del medio, la foto en medio es una sesión que tuvimos en el Centro de las Artes de San Agustín, precisamente cuando invitamos a Patricia Mendoza, que es una de las figuras también más importantes en todo este proyecto, porque ella desde el Centro de la Imagen de la Ciudad de México apoyó mucho los inicios del Centro Fotográfico de Oaxaca. Estos son esquemas muy generales, ¿no? Yo siempre trabajo así un poco, ¿no? Como haciendo este tipo de mapas que en este caso refieren a algo que es la idea que está detrás de este proyecto, la fotografía y la colección. Si ustedes revisan, por ejemplo, en Internet, colecciones fotográficas en México, casi no van a encontrar nada, ¿no? Es algo que es... Pero si revisan, por ejemplo, fototecas en México, van a encontrar una enorme cantidad. Y esa diferencia es significativa porque eso tiene que ver con las maneras en que se ha pensado y se ha analizado y se ha desarrollado la fotografía en México. La idea de fototeca, como la biblioteca, implica la reunión de una gran cantidad de acervos, pero la idea de colección es más específica y tiene que ver con otro tipo de práctica, que es un acopio hasta cierto punto más reflexivo sobre lo que son las imágenes. En mi caso, desde hace ya varios años empecé a tener un poco esta idea, porque en algún momento, hace ya como 30 años, trabajé para un proyecto que era unos libros, que eran las colecciones de arte de México en el mundo. Yo escribí la parte de fotografía y después estuve en el Centro de la Imagen como director y ahí también hay una importante colección fotográfica. Y más recientemente, antes de este proyecto del maestro Toledo, estuve trabajando, colaborando con la Fundación Televisa para estudiar otra de las grandes colecciones que hay en México de fotografía, que es la colección de la Fundación, que fue una colección formada en sus inicios por don Manuel Álvarez Bravo precisamente, y que tiene obra realmente muy, muy valiosa. O sea, es un trabajo extraordinario que hizo en su momento. Como les decía, yo hace 40 años estaría ahí enfrente. Hace 40 años yo me acuerdo que hay un festival de fotografía en Francia que se hace cada año y es el más importante, que es el Festival de Arles. Yo estudié en Barcelona y uno de mis maestros fue en ese tiempo al Festival de Arles en 2000, digo en el 82 por ahí. Y me acuerdo que cuando regresó y me platicó, pues ahí estaba don Manuel, ¿no? Todavía él estaba como, tenía 80 años, como les digo, vivió 100 años plenos, prácticamente hasta el final de su vida. Todavía en el 97 hizo una exposición, o sea, sus 97 años. Y en los 80 Televisa le dio dinero, entonces él iba a Francia al Festival de Arles y estaba comprando fotos. Y compró obra extraordinaria que está ahora en esa colección. Y la anécdota viene a cuento un poco por pensar, en ese tiempo la obra que él compró, así la podía comprar prácticamente en una mesa donde estaban los otros fotógrafos, compro esto, compro lo otro. Ahora ya es otra cosa. Ahora muchas de esas piezas tienen otro tipo de valor. Y eso tiene que ver con en este esquema. Una cosa es el valor de uso y otra cosa es el valor de cambio. Cuando se forma una colección, tiene otro valor la imagen. En este caso, la fotografía, que obviamente es un aspecto complejo porque la imagen fotográfica es en esencia multireproducible. Es decir, no hay un original propiamente,
Y eso hace que a veces se piense que, bueno, pues qué sentido tiene hacer una colección de fotografías si cualquiera de nosotros puede hacer una colección de cualquier tipo de imágenes, ¿no? Pero con el tiempo, y eso ha sucedido de unos años para acá, los museos del mundo, no solo en México, sino sobre todo en otros lugares, han ido haciendo que la fotografía ingrese como obra artística en los museos, ya no solo como obra de archivo, ¿no? Sino como obra propiamente artística. Y en ese aspecto, pues las colecciones es un giro en la manera de comprender las imágenes. Un poco por eso todos estos esquemas, ¿no? Están pensados en función de esa manera en la que también se le da el valor a esas imágenes que se forman como parte de una colección. Este es el trabajo que hicimos durante 2 años o 3 casi con el archivo del Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Hicimos, digo, pasa mucho en México que le damos poco valor a la documentación, a los archivos en el campo de las artes. Y son clave, yo eso lo he aprendido con mis compañeros del CENIDIAP, para pensar cómo realmente hacer proyectos de fondo. Y este caso, pues fue así, o sea, primero hicimos todo la copia de los materiales, ¿no? Que estaban dispersos, los pusimos en orden, hicimos una revisión de cada uno de los expedientes que había en estos materiales, y al final, con eso, hicimos esta selección, parte de lo que está aquí en la exposición. Ahí está precisamente Iris Ruiz, quien es ahora la conservadora de esta colección, y quien precisamente fue una colaboradora junto con Adriana Chávez y Citlali de un proceso que nos llevó de estar haciendo la documentación entre el 1996 y 2020, cuando vino la pandemia. Hubo 405 exposiciones en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Eso dice no solo una cantidad, sino la calidad, porque muchas de ellas son exposiciones muy importantes. Y aquí está la producción de la exposición también, porque una parte de la exposición, presente la parte más reciente, la de los autores más recientes, se hizo con el apoyo que conseguimos de una beca del FONCA, de Fundación Jumex. Un proyecto así es, por eso lo traigo esto, porque digo, no les muestro todo lo que tuvimos que hacer de gestión, porque es una gestión infinita de Excel y Excel y Excel, de hacer cálculos de mil cosas, y en medio se nos atravesó la pandemia, entonces fue muy difícil ese aspecto económico que muchas veces no se piensa cuando se trabaja en el campo artístico. Es clave para identificar cómo se puede llegar a hacer un proyecto como el que se presenta aquí, pero además cómo el maestro Toledo desarrolló sus proyectos. Es algo que se sabe poco, no se ha estudiado, pero es muy importante identificar, porque eso que les decía que dice Monsiváis, o sea, él no solo fundó los proyectos, como pasa muchas veces, ¿no? Sino les dio continuidad, estuvo cerca de ellos, estaba al pendiente de lo que estaba pasando. Es algo muy impresionante cuando uno revisa los documentos, porque, por ejemplo, esta biblioteca, Mariellen Mark, la fotógrafa que les platicaba, hay documentos ahí donde está una lista de libros que ella cada vez que iba a Oaxaca a hacer su taller llevaba esos libros a cambio de que le dieran el espacio para hacer el taller. Es decir, el maestro Toledo no le pedía dinero, no le rentaba el espacio, le pedía libros. Ese tipo de intercambios, ¿no? Esa manera de trabajo en la que la colaboración llega a tener el efecto que estamos comentando, es algo que es muy significativo, porque es cómo se gestiona, cómo se maneja los recursos, cómo se produce patrimonio. Esas son las ideas que están detrás de todo esto. De hecho, este es precisamente el proceso, digo, y todo esto lo he tratado de documentar precisamente para mostrarlo así, porque hacer una exposición implica, no solo uno puede tener la idea, pero si no hay todo el soporte, o sea, imagínense, todas esas cajas que están ahí son las que tienen y se han movido de la ciudad de Oaxaca a la Ciudad de México, y luego de la Ciudad de México a Guadalajara, y de Guadalajara aquí a Puebla.
y en cada ocasión se tiene que hacer un dictamen de las piezas y se tiene que contratar un servicio especializado. O sea, el INBA nos ha apoyado en esto, ¿no? La coordinación de exposiciones, para que esto suceda. Todos estos trabajos que, digo, son la labor que uno tiene que hacer como curador de estar supervisando que todo esto funcione, me parece muy significativo porque esto es lo que muchas veces, o sea, hace 40 años, hace 30, eh, pues yo llevaba las exposiciones en coche a Jalapa, ¿no? De mis amigos y así, ¿no? O sea, así es como se maneja uno, pero producir un proyecto de este tipo es otra cosa. Implica también toda una labor de equipo con muchas personas, o sea, hay muchísimas personas involucradas en un proyecto así. Este es los esquemas, los que realizaron en el Colegio de San Ildefonso, puntuales, ¿no? Hay renders y hay todo un trabajo que estuvimos desarrollando en el 2021 para llevar a cabo la primera presentación de la exposición, que es muy distinta a la que después tiene lugar aquí o la que estuvo en Guadalajara. En la Ciudad de México tuvimos oportunidad de extender la exposición, pero por ejemplo, en esas cosas que suceden, pues desgraciadamente eso estábamos en medio de la pandemia, no tuvimos algo que ahorita estamos haciendo aquí, la oportunidad de compartir este tipo de conocimientos que estaba la pandemia. Entonces, en ese tiempo solo se abrió la exposición, pero no hubo actividades como ahora públicas, precisamente por lo mismo, ¿no? Con todo el esfuerzo que nos había llevado a hacer la exposición, afortunadamente, y este es el montaje, ¿no? Este es de hecho el montaje que se hizo con todo un equipo que se contrató allí en San Ildefonso, de una de las piezas que es una instalación de Laureana Toledo, que es otra de las artistas que han participado en este proyecto de manera muy importante. De hecho, una de las pláticas que se dieron aquí del Museo Amparo es con ella, donde habla precisamente de este proyecto que tiene que ver con una parte de la colección que es muy importante, que es el Fondo Donís. Si tienen interés, por eso les comento esto, ¿no? La plática que hizo Juan, la plática que hizo Laureana, la otra plática donde habló Fausto Nahum, César López, que es un fotógrafo aquí de Puebla, y Javier León, que estuvieron hablando de su experiencia formativa dentro de estos lugares del Maestro Toledo. Les recomiendo que las vean, están en internet. Y esta instalación, que es una parte muy significativa de la exposición, ¿no? Ahí es como se montó en San Ildefonso. Este es el montaje que se hizo en el Colegio de San Ildefonso. En cada lugar ha sido distinto. Esto es en Guadalajara, en el Museo Cabañas. Obviamente en cada lugar ha sido necesario trabajar con los equipos de museografía, con los equipos de difusión, para hacer que la exposición se acomode, se ajuste, se realice de acuerdo a las condiciones y a los procesos de cada espacio. Por ejemplo, en Guadalajara, y con esto cierro un poco esta parte, se hizo algo que para mí también fue muy significativo, como esta plática que estamos teniendo aquí. Como clausura de la exposición, se hizo una proyección en el patio del Museo Cabañas, una proyección así en gran formato, ¿no? Donde acudieron muchísimas personas. En el Museo Cabañas hubo, a diferencia de la Ciudad de México, digo, obviamente menos público porque todavía estábamos en pandemia, la visitaron como 50,000 personas, lo cual para mí es realmente algo que me satisface mucho porque, como les decía al principio, uno trabaja para que los demás vean no lo que uno hace, sino lo que está ahí. Y eso, por ejemplo, aquí no fue una proyección que se hizo, que la hice en colaboración con un fotógrafo de Guadalajara, Rafael del Río, que es un fotógrafo muy reconocido, no solo como fotógrafo, sino como representante de alguna forma de la comunidad fotográfica de Guadalajara. Y con él hicimos una curaduría, se puede decir, aproximadamente 60 fotógrafos de Guadalajara y fotógrafas que presentaron una serie de imágenes. Y fue algo, pues, también muy en relación a poner en contacto comunidades, la comunidad de fotógrafos que están en la exposición con la comunidad de fotógrafos de Guadalajara. Estas actividades, ahí termina esta parte y pasamos rápidamente nada más a algo que pueden ver
en el website de aquí del Museo Amparo y que pueden descargar, que es el folleto que tuvieron a bien hacer aquí de la exposición del montaje aquí en el Museo Amparo. Se los recomiendo porque es un muy buen trabajo. No hay otro eh, catálogo así formal que se haya realizado la exposición, pero este folleto funciona muy bien porque presenta la exposición en sus 8 núcleos. No sé si lo podemos poner para irlo pasando. Es este. Esta imagen que está recortada es una imagen, es un retrato que le hizo Rogelio Cuellar al maestro Toledo. Rogelio Cuellar es uno de los fotógrafos más reconocidos en México, sobre todo haciendo este tipo de labor que es el retrato de artistas, ¿no? En la colección, de hecho, hay una muy buena documentación, hay unas, no sé, unas más de 100 piezas, que es como el retrato de una generación de artistas mexicanos, hechos por Rogelio Cuellar. Y bueno, la exposición en sí comienza precisamente con una referencia de la obra producida por el maestro Toledo como fotógrafo o en la fotografía, ¿no? Porque él, no, él intervenía muchas veces las imágenes, no solo las producía. Y la idea del ojo de luz, Lubiani, quiere decir, o sea, en español, Lubiani es una expresión en zapoteco. Y yo usé esa idea porque una de las cosas que más impulsó también el maestro Toledo es la conservación y la práctica de las lenguas originarias en el estado de Oaxaca. De hecho, ahora mismo hay premios que se dan por el Centro de las Artes de San Agustín a los trabajos que se hacen en zapoteco, en mixteco, en otras lenguas. Y en este caso, el zapoteco, que es algo que se habla mucho allá en la zona de Juchitán, esa expresión ojo de luz me pareció muy afortunada, ¿no? Lubiani, para referir esto, ¿no? Esta idea de este ojo iluminó su obra, pero también iluminó la obra, hizo que otros ojos participaran. Estas son algunas de las piezas como las que vimos antes, ¿no? Que están en la exposición. La exposición en esta primera parte son retratos y también que le hicieron otros autores al maestro Toledo, porque algo que es también muy significativo en él es cómo, a pesar de su carácter, que era aparentemente muy retraído, muy, digamos, cuidadoso en cuanto a que, sobre todo creo que no perder tiempo, porque todo el tiempo es algo muy impresionante cuando uno se acerca más a detalle a la manera en que vivió, es que su mente nunca paraba, todo el tiempo estaba activa, todo el tiempo es muy impresionante porque esto que estamos viendo y esto que ven ustedes aquí es fotografía. Pero si piensan en arquitectura, en gráfica, en cerámica, en otro tipo de actividades, está presente. Si piensan en el patrimonio, en la manera en que se ha gestionado la visión cultural desde Oaxaca en los últimos años, él está ahí y no solo en el campo de la fotografía. Nunca paraba, su mente era realmente la de un genio, ¿no? Es algo que es algo, y era consciente, yo creo que desde muy joven, de ese valor que él tenía en lo personal, digamos, y la imagen que él proyectaba de ese valor. Por eso es que hay tantos retratos de él y tantas maneras en que lo representaron otros fotógrafos, como se ve aquí, ¿no? Su activismo en diferentes causas, como la defensa del maíz nativo, ¿no? Que se muestra en una de las series aquí. Su relación con otras imágenes era también un carácter muy lúdico, ¿no? Trabajando con las imágenes, no paraba, es algo que me impresionó mucho cuando vi estas imágenes, por ejemplo, porque eran imágenes, él recibía revistas para seleccionar libros para sus bibliotecas, y de esas revistas él se ponía a jugar con ellas, se ponía a hacer cosas, pedía a veces que le hicieran ampliaciones de esas imágenes, y esas son las imágenes que pueden ver aquí en la exposición. El núcleo de la exposición, ustedes van a ver, hay una parte que se llama germinal, que refiere un poco cómo se desarrolló en sus inicios todos estos proyectos y el vínculo social y político que tienen estos proyectos. Después pasa un poco al centro fotográfico, ¿no? A los autores que acompañaron la primera etapa de este centro.
obra de Cecilia Salcedo, que es la primera o la segunda directora del Centro Fotográfico, obras de Don Manuel, obras canónicas, ¿no? Se puede decir que son ahora mismo muy reconocidas, que aquí están, obras precursoras de ciertos temas que ahora están muy vigentes, ¿no? Como el de los mushes, pero en su momento realizado por un fotógrafo de este grupo de autores y la parte que sigue, el segundo nivel de la exposición, tiene que ver con el coleccionismo y ahí se contraponen dos series, la serie de obras, muchas de ellas sin autor reconocido, con autores muy reconocidos en el campo de la fotografía internacional, algunos de ellos maestros, de hecho, de este centro fotográfico, como Joan Liftin y Charles Harwood. Ahí están obras de Marie-Hélène Marc, autores y obras también emblemáticas de la historia de la fotografía en México, como las de Edward Weston, ¿no? Que son retratos de Nahui Olin, de José Clemente Orozco, de Tina Modotti. Y esto, la plática era era en torno de la fotografía en México. Hay una parte de la exposición que se llama Mito y Mirada, que refiere un poco a esta idea que en mi caso he tratado de seguir, que es cómo se relacionan las obras de autores como Juan Rulfo, como Nacho López o Mariana Jambolsky con una idea de México. Esa es la idea que está en esta parte, este núcleo de la exposición. Hay algunas también carteles, imágenes de documentos que están en la exposición, que se ven ahí, que son parte de ese archivo del centro fotográfico. Ahí están las piezas de Rulfo, obras también emblemáticas de Graciela Iturbide, con esta serie de Juchitán de las mujeres. Y ya para cerrar la exposición tiene una referencia a lo que viene sucediendo precisamente en la fotografía, porque ahí se dieron una serie de factores que hacen que se piense la fotografía de otro modo, se realice de otro modo. Estas son obras precisamente de nuestros fotógrafos de Guajuapan de León, pero que ha desarrollado toda su carrera en la Ciudad de México, que es Estanislao Ortiz, y van haciendo el recorrido hacia los autores más jóvenes, que han tenido muchas veces como referencia la obra de otros artistas. En este caso, una de ellas es Marcela Taboada, una fotógrafa de aquí de Puebla, que también ha trabajado casi todos sus proyectos desde Oaxaca o en Oaxaca, y que esto es precisamente de una residencia que ella hizo en Indonesia. Para cerrar con esto que es con lo que iniciamos, se llama Al Alba, un poco con la idea de que ahí empezó el siglo con esta nueva generación, que es la que veíamos al principio. La imagen de Amy Winehouse, ¿no? Que es una imagen de una imagen, es de un fotógrafo de Acapulco, Luis Arturo Aguirre. Con esa imagen, que es parte de una serie, él ganó la Bienal de Fotografía de 2012. ¿Cómo es que sucede que un fotógrafo, un joven de Acapulco, que en su momento quería estudiar fotografía y no tenía acceso a unos cursos, unos talleres en Acapulco para hacerlo, ahora desarrolla un proyecto en Acapulco que se llama La Quebrada, que hace lo mismo que él aprendió en Oaxaca, tratar de formar a otros? Esa es la impronta del maestro Toledo. Terminamos con esto. Les recomiendo ahí están los textos, está el folleto, lo pueden ver en internet, lo pueden descargar. Creo que es muy útil como referencia de lo que hemos estado hablando. Y bueno, pues aquí termino y si quieren podemos pasar a comentarios o preguntas si tienen alguna, y si no, pues para ver la exposición directamente. Muchas gracias. Antes que nada, felicidades por todo el esfuerzo y por todo el trabajo que implica el realizar este proyecto, porque sí, hablar de una colección tan grande y hacer una selección, obviamente hay muchas imágenes que quedaron fuera, que por logística es imposible ver todo el material de la colección. Una pregunta, ¿aún se sigue recibiendo o cuál es el proceso para poder formar parte de esta colección de Maestro Toledo? Es decir, uno como creador de imágenes actualmente, contemporáneo, ¿qué procedimiento debemos de realizar para poder pasar nuestra obra, o como estos jóvenes que ahorita están iniciando en el medio del lenguaje fotográfico, qué tendrían que hacer para poder formar parte de esta colección?
no hay digamos, un protocolo que yo tenga. Eh, Y esto creo que es buena la pregunta presente porque un poco como bueno, esto se ha ido formando así, ¿no? No ha habido, se está de alguna forma consolidando todo el tiempo. De hecho, también esa es la idea de por eso genera estos proyectos, ¿no? Porque digamos que en general en México, las colecciones de fotografía que hay así institucionales, pues uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que se forman? Y muchas veces se forman aleatoriamente, o sea, no hay una manera, digamos, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, muchas de estas imágenes tienen que ver con que son de autores que han exhibido en el centro fotográfico, es decir, hay una exposición previa y de ahí, si llegan a un acuerdo con la dirección del centro, pues quizás algunas de las piezas puedan ingresar. A veces, o sea, el maestro Toledo, por ejemplo, comentaba que él nunca tuvo, hay un video, de hecho en la exposición, que dura como 17 minutos, que ustedes pueden ver, y es muy interesante porque él habla de cómo al principio él no pensó, él iba juntando imágenes, a veces intercambiando con otros artistas, pero no pensó en una colección en un inicio. Fue al paso del tiempo que se fue consolidando como tal. Y en ese aspecto, pues, como les decía, también es cierto que en México apenas estamos en ese sentido, pero no solo en México, es algo, es un fenómeno internacional, que las colecciones fotográficas son, o con base en fotografía, pues son pocas, aunque hay muchas otras que están, digamos, pensadas como fototecas, como otro tipo de acervo, digamos, ¿no? Más como archivo. Pero sí, digamos que lo que está sucediendo en este caso es que en la medida en que se acredita una colección como tal, ¿no? Como es esta, pues se puede pensar en que se va a ir cada vez formalizando más la manera en que se va a integrar las obras, porque también eso sucede, o sea, hacer una colección o formar un archivo cuesta mucho dinero, ¿no? No solo el producir las piezas, sino el mantenerlas, aunque estén guardadas, ¿no? Es un trabajo muy costoso que a veces los propios fotógrafos no toman en cuenta, porque muchas veces los fotógrafos tienden a hablar de cantidad y no de calidad, ¿no? Tengo 1 millón de negativos, tengo 500,000 negativos, y no necesariamente todo eso tiene un valor como para formar parte de un archivo. Yo siempre pongo el ejemplo de Nacho López, que estudié en algún momento. Nacho López es un gran fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos mexicanos, que falleció también relativamente joven, como en 60 y tantos años. Y él tuvo la idea antes de fallecer, muy afortunada, de vender a la fototeca de Lina su archivo fotográfico. Pero él hizo una selección y dejó 32,000 imágenes. Seguramente tenía muchas más, pero él hizo algo que fue, para mí es como un ejemplo de lo que yo pensaría que hicieran los fotógrafos, los artistas. Cada una de muchas imágenes, porque yo he tenido oportunidad de ver los negativos, ¿no? Antes, y es que es muy diferente, ¿verdad? Pensar ahora cómo se hace la fotografía, cómo se hacía no hace mucho, ¿no? La fotografía análoga eran rollos, muchas veces con las cámaras de 35 milímetros que se les llama, que eran rollos como de 36 imágenes, ¿no? Que al final pues, se revelaban y luego se recortaban y cada negativo pues era una imagen, digamos, una toma. Por lo general los fotógrafos recortaban de 6 en 6 porque era la manera en que se archivaban, ¿no? Hay soportes para hacerlo así, pero Nacho hizo algo que es muy significativo. Imagen por imagen, la cortó, la metió en un sobre, le puso sus datos. Y esa fue una labor extraordinaria porque nadie más lo ha hecho, nadie más. Y eso es muy importante porque refleja el valor que le da el autor a su propia obra, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante si se piensa y cuando uno es joven a veces también piensa, bueno, producir, pero la otra parte de la ecuación no solo es la producción, sino es todo el proceso posterior a esa producción, ¿no? Y lo que implica el trabajo de difusión, el trabajo de
generar no solo un cuerpo de obra, sino que esa obra se consolide en un cierto marco institucional, en una serie de aspectos que a veces no tienen nada que ver con la producción, pero bueno, esa es la labor. En el caso, como comentó, del Centro Fotográfico y esta colección, es más o menos la manera en que ahora se maneja, ¿no? Ese es el sentido con el cual se hace la copia de imagen. Yo lo que recomiendo, digamos, en ese aspecto, sí es acercarse al centro fotográfico, de allá gestionar la presentación de obra, ¿no? Para en su momento quizás esa obra pueda quedar en una colección como la que tiene este lugar. Como ya, bueno, le agradezco mucho su participación, es siempre enriquecedora. Una pregunta, así como hay en Oaxaca algunos lugares, ¿usted conoce algo aquí en Puebla donde se esté promoviendo la fotografía, donde haya este tipo de intercambios? ¿Conoce algún lugar acá en Puebla, algo que se está haciendo? Esa es buena pregunta, porque precisamente aquí hay dos colecciones muy emblemáticas, la de Jorge Carretero y la de Lilia Martínez, dos colecciones fotográficas, que son muy valiosas las dos. Lilia Martínez es una fotógrafa que ahora creo que se dedica más al tema de la gastronomía, pero en su momento tuvo un espacio aquí en Puebla que era el Centro de la Fotografía, Centro Integral de la Fotografía, me parece que se llamó. Es una escuela que estuvo aquí, ya cerró, pero en el caso de Jorge Carretero es una colección más bien histórica, ¿no? De fotografía histórica, son piezas muy seleccionadas, ¿no? Él tiene esa vocación y de hecho es algo que yo no conozco a fondo, obviamente, pero sí tengo la idea de que aquí en Puebla el coleccionismo es muy particular, ¿no? En general, el coleccionismo artístico. Hay una gran tradición de coleccionismo aquí en Puebla. Bueno, la puedo uno ver en los bazares, pero no solo ahí, sino en toda la historia. De hecho, por ahí, cuando hice este trabajo, encontré un libro que habla sobre el coleccionismo en Puebla. Y en México, en general, y eso es un caso muy especial porque, digamos, el caso de Oaxaca, por eso es tan significativo, por cómo todo esto que les platico ha tenido lugar. No hay otro estado así, salvo Monterrey, digamos, Nuevo León, Monterrey. Porque en Monterrey hay una fototeca, la Fototeca de Nuevo León, donde sí hay una colección de obra contemporánea y de obra histórica. Pero los regios en ese aspecto, la verdad es que sí han sido como en muchos otros, ¿no? Como muy visionarios o previsores o muy atentos a cómo se gestionan o cómo se realizan las cosas en otro sitio, porque ellos cuando diseñaron el proyecto de su fototeca pensaron no solo en términos históricos, ¿no? De resguardar obra de autores de la historia de la fotografía en Nuevo León, sino también en generar una colección contemporánea. Entonces, cada año, ya tienen como 25 años, algo así en esto, han ido consolidando una colección a través de un concurso que le llamaron en su momento Salón de la Fotografía de Nuevo León y ahora le llaman Revisión. Pero son casos extraordinarios. El caso de Puebla es también muy peculiar. Yo creo que algo que también, yo por eso en el caso de Oaxaca me interesó mucho, por ejemplo, en el caso de Iris, que ahora es la conservadora, transmitir estas experiencias, ¿no? Porque finalmente lo que ahorita estamos aquí y todos los jóvenes que no participen, pero si quieren pregunten, porque algo que es muy importante es transmitir ahora estas experiencias. ¿Por qué en Puebla no hay un espacio así tan consolidado cuando hay una fototeca o ha habido una fototeca, la Juan Crisóstomo Méndez? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Hay un gran conservador poblano que es Fernando Osorio, ¿no? Que él impulsó mucho en México, de hecho, impulsa todavía estas actividades de conservación. En la universidad, él algún momento me platicaba él que hicieron aquí, hay colección, también hay una colección que se quedó aquí de un gran fotógrafo italiano, en algún momento hicieron algunos proyectos, pero ¿qué pasa? Que este tipo de iniciativas muchas veces no se consolidan, circunstancias que son muy complejas comentar, ¿no? Pero que en este caso, por ejemplo, de Oaxaca, por eso comento tanto de esto que dice Monsiváis de Toledo, ¿no? Toledo no solo fundaba las instituciones, estaba atento, a pesar de todas sus actividades, de qué estaba pasando en cada una de ellas. Y estaba dando seguimiento constante y cotidiano a la exposición que se presentaba, al maestro que venía, a la manera en que se tenía que
propiciar esto que están ustedes viendo. Estanislao Ortiz, uno de los fotógrafos que vimos, ¿no? Esta serie de 6 imágenes, me platicaba que él, en su momento, cuando se fundó el centro, él es maestro de la UNAM y un día recibió una llamada en la universidad. Dijeron, oiga, le llama, tiene una llamada. ¿Quién? Pues el maestro Toledo. O sea, pues obviamente lo sorprendió, ¿no? Y el maestro Toledo le habló para invitarlo a hacer un taller, el primer taller que se hizo en el centro fotográfico. O sea, eso habla de algo que es impensable en muchas otras personas, ¿no? Del calibre del maestro. O sea, él estaba pendiente de algo que era la nota que salía en el periódico, ¿no? Hay post-its que están en el archivo que dicen, Domingo, que era el director del centro fotográfico en su momento, Domingo Valdivieso. El maestro dice que cheque esto, ¿no? El maestro Toledo. O sea, es algo que yo creo que nos hace falta mucho en México, darle continuidad a los proyectos culturales. Y a los políticos, obviamente, eso, cada uno empieza con algo nuevo, aparentemente, en lugar de pensar en que mucho de lo que está consolidado en México es necesario darle continuidad y darle soporte. Pero a veces eso no sucede, desgraciadamente, ¿no? Pero sí es significativo. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, por eso también hicimos esa proyección, porque no hay una colección formalmente. Hay una fototeca que se creó, pero que luego como que no se sabe si sigue o si no sigue. Entonces, ¿qué pasa también? Que yo creo que hay algo que, otra vez regresando al comentario de Monsiváis, creo que es muy importante, relacionándolo con Maestro Toledo, la acción de la sociedad civil. Eso es clave. El Estado es el que ha propiciado la mayor cantidad de proyectos culturales en México, pero si uno está atenido al Estado, todo el tiempo es imposible que las cosas luego se consoliden, porque hay muchas dificultades y se requiere algo mucho mayor a veces que la mera atención de un proceso político para que este tipo de proyectos se consoliden, ¿no? Yo creo que ojalá en Puebla, digo, porque hay escuelas de fotografía, hay una tradición fotográfica en Puebla muy importante. Ojalá también y hay 2 colecciones. De hecho, también la colección misma de aquí del Museo Amparo es muy valiosa en el campo de la fotografía. Es pequeña, pero es importante. Se puedan propiciar más trabajos en ese sentido, ¿no? De las personas que nos están viendo en línea, nos preguntan que con todos los avances tecnológicos que hay al momento, ¿quién es considerado realmente el artista? ¿Si el fotógrafo o la cámara? No, el artista es el artista, ¿no? No hay que darle vueltas. Bueno, primero muchas felicidades. Somos afortunados de estar escuchando esta plática y enriqueciéndonos con todos los alumnos también. Mi intervención sería que en este mundo de inmediatez, que todo va rápido, ¿qué nos pudieras aportar para que los chicos pudieran entender que una fotografía tiene una narrativa, una técnica, un porqué, y no es hacer la foto por tomar o mis selfies, porque a lo mejor las selfies pudieran tener un mensaje, pero que tuvieran una intención? ¿Qué nos puede recomendar? Ver libros, ¿sabes? Que no hay investigación. Ver libros, ¿sabes? Eso es algo que yo pienso que, por eso, otra vez regresando al maestro Toledo, esa es parte de su brillantez, ¿no? El crear bibliotecas en las cuales los jóvenes no es que estén viendo el celular, ¿no? Están viendo libros y están leyendo un libro, están revisando una serie de imágenes que están editadas en un libro. Y creo que es algo que es verdad, digo, es también difícil pensar. La experiencia de hoy de todos los jóvenes que están aquí es muy distinta a la que tuvimos los que nos formamos hace 40 años, ¿no? Para empezar, nosotros nos formamos en otra era, digamos, la era análoga, ¿no? Ahora es otra era, la era digital. Pero yo pienso que, y eso me pasa a mí, ¿no? Digo, piensa en cómo pasa el tiempo, ¿no? Yo trabajé 6 años en este proyecto, estoy muy contento de haber trabajado solo en estos 6 años, a pesar de que hay muchas otras cosas que pueden interesarle. Claro que para eso hay toda una serie de antecedentes, pero fuera de la inmediatez, precisamente que ahora mismo puede uno estar viendo el celular y viendo el Instagram y viendo el Facebook y viendo pero a la larga también es cierto que la obra se construye
en el caso de los artistas, con una gran concentración. Hay quienes no tienen, como por ejemplo el maestro Toledo, la enorme capacidad de estar todo el tiempo activos y no perder el sentido en su trabajo. Otros no tenemos esa capacidad, ¿no? Pero yo creo que el tema de la concentración está mucho, en el caso de las imágenes, en los libros. O sea, en la posibilidad de ver, y no solo el tema que hoy también está muy en boga, que son, sobre todo para los artistas jóvenes, el tema del fotolibro, ¿no? Que ahora muchos artistas y fotógrafos piensan en hacer un fotolibro en sus inicios, como antes pensaban en hacer una exposición. Yo creo que la experiencia de pasarse un buen rato en las bibliotecas viendo y viendo obra de autores clásicos también, porque eso educa la mirada, ¿no? Eso es algo cierto, yo creo que, y eso en la exposición, cuando uno ve las obras de William Klein, por ejemplo, ¿no? Que hay un libro de él sobre Nueva York, y ve uno, digo, son autores con piezas, ¿no? Kudelka, Cartier-Bresson, Lola Álvarez Bravo, Juan Rulfo, Nacho López, todos ellos son grandes autores, y todos ellos, sin duda, tienen detrás un conocimiento, que es algo que también ahora se desdeña muchas veces, que es la historia. Otra vez regreso al ejemplo de Nacho López. Nacho López es el fotógrafo más interesante en la fotografía documental en México. Y en gran medida se debe a que era un fotógrafo que leía mucho, tenía una biblioteca. No era un fotógrafo solo de tomar fotos para su trabajo. Era un hombre culto, un hombre que sabía de música. Don Manuel mismo es otro hombre así. O sea, no, no, la, el exceso de información a veces nos obliga, nos hace pensar en que estamos más presentes en la realidad, pero la realidad tiene muchos niveles, ¿no? Y uno de ellos es ese superficial en el que todo el tiempo estamos atendiendo el celular, y otro es más de fondo, que yo creo que es muchas veces el que uno tiene cuando lee un libro, cuando ve obra de autores muy importantes, ¿no? Que han dejado una referencia, ¿no? Esa es la idea también de esta exposición, ¿no? Ver pequeños conjuntos de autores que han sido importantes dentro de la historia de la fotografía, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una serie aquí son 3 imágenes de Eniac Martínez, que es un fotógrafo también que falleció recientemente, y es sobre los mixtecos, ¿no? La cultura de los mixtecos. Y para mí es una de las series más importantes de la fotografía en México reciente, porque lo que él hizo en los 90, viajar muchas veces a la Mixteca, ¿no? A tomar fotos directamente en las comunidades, pero también a través de una beca que él tuvo y de un acercamiento que tuvo a otras visiones, viajar a California y hacer fotos de las comunidades de mixtecos en California. Entonces el libro que al final hizo, que se llama Mixtecos, es para mí un libro fundamental en la fotografía de México, porque refleja un momento en el que se está dando una visión diferente de la cultura contemporánea indígena sobre una comunidad. Pero eso ENIAC lo realizó precisamente porque tenía también contacto con antropólogos, con otros, digamos, estudiosos o investigadores o artistas con los que intercambió estas ideas. Y por eso es que la serie es tan consistente, porque finalmente hace que uno pueda pensar en esta cultura en esos términos de cambio y no de permanencia, ¿no? Ese tipo de cuestiones solo se pueden dar con una concentración como la que tuvo ENIAC para hacer este trabajo. Bueno, me gustaría preguntar dos cosas. Una relacionada con una pregunta que se hizo antes acerca de la escena de pues, la fotografía y los artistas fotógrafos en Puebla. Me gustaría preguntar que, pues, en su opinión, si qué es lo que podría ser la chispa que empiece esa, pues, haga que la escena sea tan activa como nos lo relataba era en Oaxaca, y si era algo que tenía que ver más con los mismos alumnos, o si tiene que ver más con un profesor, o si tiene que ver más con el mismo gobierno, una combinación de las tres.
Y la otra pregunta es si en esta colección vamos a encontrar de igual forma valor político en estas fotografías o simplemente va a ser una colección en la que vamos a ver valor técnico y más bien sobre la habilidad de este maestro. Gracias. Sí, en el caso de la primera pregunta, yo creo que Puebla es un lugar, digo, cada lugar en México, y eso estoy convencido, tiene una actividad propia que muchas veces los que no somos del lugar no conocemos, la verdad. O sea, en mi caso, bueno, antes también estuve muy cerca en Veracruz y estuve trabajando allá, incluso en la UB, y siempre me ha interesado mucho esa posibilidad de conocer otros espacios en México, porque en México también es una realidad. Este lugar tiene 32 años, ¿no? Este museo. Y es un museo extraordinario, de los mejores que hay en el país, ¿no? Es sin duda, o sea, trabajar aquí fue muy afortunado para mí. Conozco un poco el trabajo de Ramiro, ¿no? El director, desde que trabajaba en la Ciudad de México en el Museo Tamayo, y he admirado mucho porque precisamente ha presentado muchos trabajos muy importantes de la fotografía internacional y aquí también. Pero ¿qué pasa? Cada lugar es diferente. Y yo no, aquí en Puebla, por ejemplo, hay un proyecto que lleva un fotógrafo que es le llama Fotoméxico, algo así. Es un proyecto que hace precisamente muy independiente de las instituciones y es de aquí de Puebla. Y cada cierto tiempo lo hacen en otros lugares. Y uno se empieza a rastrear, hay muchas cosas que pasan aquí. Y yo creo que eso favorece mucho precisamente esa posibilidad de tener un lugar desde el cual ver muchas cosas, pero cada lugar es distinto. O sea, hoy en día, por ejemplo, hace unos días veía que pasó un encuentro fotográfico en Querétaro. Y eso se debe, creo, a que la Secretaría de Cultura de Querétaro tiene que ver con artes visuales, ¿no? Eso pasa también. Eso pasa siempre, ¿no? O sea, cuando hay ciertos intereses políticos, caminan las cosas, a veces un poco más, a veces menos también. Yo creo que también es cierto que en los últimos 30 años en México es necesario pensar el país desde muchos lugares. No es lo mismo Mérida, por ejemplo, ¿no? Que está en otro lugar totalmente, que Veracruz, que Monterrey, que Tijuana, que San Luis Potosí, que, ¿no? Villahermosa, o sea, pero pensar en todos estos espacios que están pasando cosas distintas y que a veces no valoramos lo suficiente también. O sea, pensamos, digo, Oaxaca obviamente es un polo cultural muy interesante, pero otros lugares, Guadalajara, ¿no? También lo es, aunque en Guadalajara y hay grandes museos y grandes exposiciones en Guadalajara y una feria de libro como no hay en otra ciudad, ¿no? En Oaxaca mismo hay una feria de libro muy interesante. Todo esto que pasa en todos estos lugares, ¿no? Y yo creo que aquí Puebla también, digo, esto mismo que pasa ahora aquí, lo que estamos haciendo, ¿no? Es un lugar en el, a veces lo que quizás uno puede pensar que falta es más iniciativas, ¿no? De todo tipo que impulsen la posibilidad de conocer lo que está sucediendo, ¿no? Se habla mucho de que no hay crítica a veces, ¿no? En el campo de las artes, no hay curadurías, aunque se están formando muchas personas en este tipo de actividades. Por eso un poco les traía yo el ejemplo, que hacer una exposición como la que estamos viendo aquí, la verdad es que sí lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo de arrastrar el lápiz, como dicen, ¿no? De estar negociando y de estar, pero bueno, si está claro el objetivo y si está clara el proceso, bueno, pues hay que darle seguimiento. Y eso tiene un fondo político. Ese es el principio. Por eso comentaba que en el origen de esto hay un proyecto que empezó en Juchitán en el 72, hace 50 años, en Juchitán. Y cuando uno piensa cómo es que un grupo de jóvenes juchitecos se pusieron las pilas y dijeron, hay que negociar que haya un espacio en Juchitán donde se promueva la cultura, que es la Casa de Cultura de Juchitán, y darle continuidad y generar proyectos sin negociando, sí, con el Estado y con el apoyo, obviamente, de alguien como Toledo, que ya para entonces era muy reconocido, ¿no? Pero él poniendo de su parte también, ¿no? Y con todos sus amigos y colaboradores
con su pareja de entonces, que es una mujer muy importante, Elisa Ramírez, ¿no? Se pusieron, como pasa muchas veces con los jóvenes, ¿no? Se ponen de acuerdo, hacen un colectivo, ahora le llaman, o colectiva, y generan una actividad. Pero en su momento esto tuvo que ver también con un proceso político, el de la COSEI, la Coalición Campesino Estudiantil, Obrero Estudiantil del Istmo, que fue un movimiento en el cual la población se hizo cargo de su autonomía. Pero lo que quedó de ese movimiento, y eso es una lección para todos, creo, no es tanto la parte política, porque esa se corrompió, como se corrompen todos los políticos, es inevitable. Quedó la parte cultural, que es la que estamos viendo. Pero la gran virtud también del maestro Toledo es saber negociar con los políticos sin perder su autonomía, sin ser de izquierdas o derechas, porque a veces también eso pasa, hay mucho en la academia, de que si no eres de izquierdas, pues no eres culto, no tienes derechos, ¿no? Y no es cierto, o sea, hay cultura en todos los sentidos, pero lo que es importante cuando se tiene un proyecto cultural es mantener una autonomía, porque eso es lo que define la cultura, no la define la política, define la autonomía de pensamiento, la libertad de pensamiento, no el adherirse a una corriente necesariamente, porque eso a veces queda en manos precisamente de quienes están convencidos de que tienen la razón. Y la verdad es que uno en cultura nunca puede tener la razón, o sea, siempre está uno debatiendo y pensando en que muchas veces las cosas cambian y uno también tiene que cambiar, ¿no? En ese sentido, por eso a mí me interesó tanto este tema. Ese fondo político está. Y cuando se hizo en Juchitán esa iniciativa en los 72, yo el otro día pensaba, bueno, hay una serie por ahí que está que es El mundo cambió en los 70s, la música, ¿no? En los 70s fue como David Bowie, que quizás sí conocen todos, sacó el álbum Ziggy Stardust, que es el más conocido de todos los que hizo. Es cuando cambia la cultura de los 60 y viene un giro muy interesante, ¿no? Los Rolling Stones hicieron el Exile on Main Street. En el mundo estaba pasando eso, y en Juchitán estaba haciendo Toledo esto, en Juchitán. Cuando uno piensa en los grandes artistas del mainstream, ¿no? Que son conocidos como Bowie o los Stones, uno piensa que un joven estaba en Juchitán generando algo desde Juchitán, no solo para Juchitán, sino abierto al mundo. Ahí hay algo que creo que vale mucho la pena pensar, ¿no? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Siendo usted curador de este proyecto, ¿qué cree usted o cuál sería el mensaje que Toledo le habría dado a la juventud, a universitarios, partiendo de la actualidad y de que la fotografía lleva un mensaje? Siempre comento esta idea y la he repetido mucho, pero ustedes imagínense un adolescente de secundaria que se clava en los libros, ¿no? Y que tiene acceso a una biblioteca, y que en la biblioteca hay una señora que falleció recientemente, la Chatita le decían, y fue como una adoptiva, ¿no? O Toledo fue su hijo adoptivo de alguna forma, ¿no? Porque ella vio que este chico de esa edad tenía tanto interés en los libros que le daba mucho acceso a la biblioteca. Y ahí descubre un libro, que es el de Don Manuel, que le hace ver el mundo de otro modo, ¿no? Yo siempre pienso en eso, y bueno, la emoción que uno tiene, ¿no? Cuando uno es joven y que uno tiene mucha energía, ¿no? Y que de repente ve uno una serie de imágenes y dice, "Ay, eso es algo que me, que me llama". ¿Y qué pasa después? Asume su capacidad en su momento como creador, como artista, para generar todo lo que estamos viendo. Yo creo que ese es el sentido con el cual el maestro Toledo hizo todo esto. O sea, y el ver y la emoción que le generó ver las imágenes de Don Manuel, que son universales, son muy mexicanas, o sea, sin duda, ¿no? Es algo que a mí, y yo creo que a muchos nos ha pasado cuando vemos sus imágenes, ahí hay algo que no, es lo que a mí me pasa mucho también con las de Nacho López o las de Lola Álvarez Bravo, que cuando uno las ve dice, ahí hay algo en lo que yo estoy, no lo puedo definir, pero sé que ahí estoy. Hay un valor que yo pienso mucho, yo he estudiado un poco algo que es la idea de mediología, ¿no? Mediología es un término un poco extraño porque no es una disciplina como tal, ¿no? Como la antropología, la sociología y tal, pero se supone
Y uno piensa muchas veces que tiene que ver con el estudio de los medios, como la fotografía. Y hay un intelectual francés muy conocido porque participó en la guerrilla, estuvo con el Che Guevara y luego hay toda una historia ahí muy compleja de su vida de él, Regis Debray. Él tiene un libro que es como introducción a la mediología y ese libro para mí ha sido muy interesante leer la parte en la que él dice, hay dos maneras de pensar, la comunicación, un poco regresando a otra de las preguntas, ¿no? Que es una acción inmediata que transmite, pero hay otra manera que es la mediología, él habla de esto, cultural, transmite una herencia cultural. La labor que hacen los maestros es buscar que esa herencia cultural que traemos de atrás, pasarla a las nuevas generaciones y las nuevas pues van haciendo la propia. Yo creo que eso es justamente lo que pasa con la obra del maestro Toledo en el campo de la comunidad, ¿no? Está la obra de él como artista y la obra de él en el campo de la comunidad. Y él lo que transmite es una herencia cultural vastísima, ¿no? Porque esto estamos viendo foto, pero hay muchas otras cosas. Y esa herencia cultural que él tuvo, pues la fortuna y el talento y la capacidad y el genio, finalmente, ¿no? De asumirla por sí mismo, pero además transmitirla a otros, pues es algo que es el valor que yo siento que tiene esta manera de generar no solo obra propia, esta acción comunitaria, ¿no? Esto que ahora vemos ustedes y ahora que vean sus imágenes y que lo estudien más o que lo conozcan mejor, pues van a ver que es un genio, finalmente, ¿no? De esas figuras que pocas veces se dan en la historia ¿no? Y claro, lo que también pienso no deja de ser importante es pensar en que esa visión de comunidad también él encarna algo que tiene que ver con la cultura de Oaxaca y de México, que es una manera de pensar y de sentir y de vivir. Y eso yo creo que es algo que no es individual, es de comunidad. Y eso es algo que también vale mucho reconocer en todo esto, ¿no? O sea, no es nada más decir, el gran genio, el gran maestro, no. Todos los que hacen posible, como esto, una exposición, o sea, el cuidado con el que, por ejemplo, se trabaja aquí en el Museo Amparo para hacer que cada pieza esté cuidada, que la luz, que los audios, que no sé qué, o sea, todo eso es labor colectiva, no es de una sola persona, ¿no? El que hace la curaduría, en este caso de algo, pues es una especie de gestor, ¿no? Pero es un trabajo que no es individual, ¿no? Es un trabajo colectivo. Nada más para retomar un comentario de hace un rato sobre el movimiento de la fotografía en Puebla. Sí, en efecto, está la Fototeca Lorenzo Becerril, la Fototeca Antica, la Fototeca Juan Crisóstomo. También el Museo de Ferrocarriles también tiene una colección importante de fotografía, no solamente con el tema del ferrocarril, sino también de colecciones particulares de personas que han donado sus acervos al museo para la conservación de imagen. También existe Fotoobservatorio, creado también por Adriana, no recuerdo ahorita su apellido, que es un movimiento en la que nosotros como creadores podemos subir nuestras imágenes a la plataforma y estar actualizando nuestro archivo fotográfico para promoción de la imagen como tal. Si bien las escuelas también de fotografía que existen, particularmente la Escuela Práctica de Fotografía, que cuenta con una galería formal para la exhibición de fotografía y que, bueno, también está la invitación abierta para todos para que puedan visitarla, no tiene ningún costo. Y también tenemos una pequeña biblioteca especializada en fotografía también para consulta. Qué bueno, muchas gracias. No, al contrario, ¿sabes? O sea, yo creo que esto, hay algo que está en la exposición, ya nada más para cerrar, creo, tiene que ver también con la pregunta de la inmediatez. Y es algo que a mí me llama la atención ahora mismo, porque entre 2000 y 2010 más o menos yo estuve en el Centro de la Imagen. Y tengo la impresión de que en ese periodo había mucho más intercambio entre comunidades de fotografía en el país que hoy, a pesar de que hoy hay más maneras de intercambiar imágenes. Por ejemplo, en el caso del centro fotográfico, se presentaron exposiciones de fotógrafos de San Luis Potosí, de fotógrafos de Baja California, de fotógrafos de Veracruz, intercambios. Y creo que eso es algo que es muy necesario, muy importante
realizar, porque de otra manera, y ahora esa es como la contraparte, ¿no? Uno piensa que uno ve las cosas que están produciendo en Veracruz porque está el internet y rápido uno encuentra cosas, pero no es lo mismo ir a Jalapa, a la galería de la Facultad de Artes Plásticas y ver las piezas y hablar con los chavos que están allá, o ir a Tijuana si se puede, ¿no? Y entonces intercambiar directamente con las comunidades el conocimiento, las ideas o las imágenes que uno pueda tener, porque eso hace una gran diferencia. O sea, el contacto personal como el que estamos teniendo aquí, no el pensar que la red, ¿no? Que las redes sociales con eso la hicimos, porque es muy distinto. O sea, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, todos estos espacios que me comentas que están moviendo cosas aquí en Puebla, que han movido cosas, ¿no? Es importante, digo, yo sé que si hay algo que yo pudiera transmitir aquí es las ganas de irse a buscar a la fototeca Lorenzo Becerril, o las ganas de a ver qué se puede hacer con estas o con la escuela práctica de fotografía, o sea, porque esas cosas son las que activan muchas veces los procesos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tanto en lo local como en lo general, por ejemplo, regresando al tema de Juchitán, algo que pasó ahí es que no se quedaron en Juchitán con los procesos de Juchitán, tenían mucho intercambio. Por eso es que Graciela Iturbide hizo la serie de las mujeres de Juchitán, porque Toledo los invitaba, ¿no? A los artistas a ir a Juchitán y a conocer y a trabajar ahí, y entonces ahí se empezó a generar algo que es precisamente lo que ahora mismo en Oaxaca pasa mucho, ¿no? Que digo, van muchos jóvenes porque se interesan en trabajar ahí, en intercambiar, y eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Con respecto a los movimientos que a veces se vuelven muy locales, ¿no? Se hacen muy endogámicos, ¿no? Y yo creo que eso es ojalá y eso pienso mucho que la red en relación a esto, Internet, es justamente lo contrario, ¿no? Porque da la idea de que parece que uno tiene acceso a todo y no es así, no lo creo yo. Perfecto, bueno, les agradecemos mucho su presencia. Por supuesto que estamos muy contentos de haber tenido esta oportunidad de dialogar con el maestro Alejandro Castellanos y de que ustedes hubieran tenido la oportunidad de conocer de primera mano tanto la gestión, la labor del centro, los ejes de trabajo que tiene esta exposición, lo importante que es este acervo fotográfico y el trabajo de fotografía tanto de Manuel Álvarez Bravo como de el maestro Francisco Toledo. Entonces me gustaría invitarles a que, pues ahora que terminemos y que le demos un gran aplauso al maestro, podamos pasar a la